La primera sería óxido silioso. Óxido, ¿qué me dijiste? Silioso. Silioso. Te pregunto, Tome, ¿qué elemento es este? ¿Cuál es la S? ¿Símbolo de qué elemento químico estamos hablando? Bueno, no solo Dome, pregunto a los demás. Este elemento químico S, este símbolo S. Ay, es azufre, lo siento, lo siento. Perfecto, es azufre. Entonces, teniendo esa corrección, Dome, ¿cómo se llamaría este compuesto en sus tres nomenclaturas? Vamos. Sería óxido sulfúrico. Otra observación, Dome. Estamos trabajando con la valencia más 2. Dime, ¿es la mayor o es la menor de todas? Es óxido sulfuroso. Sí, sí, perdón. Otra corrección ahí, Dome. Recuerda cuando teníamos tres valencias, ¿cómo eran las nomenclaturas tradicionales? Vamos, empezaba con qué y terminaba con qué. Bueno, Alex nos contestó óxido hiposulfuroso. Recordar que este es hipooso, la menor valencia. La valencia intermedia es oso y la mayor valencia es ico. Entonces aquí tenemos al óxido hiposulfuroso o también anhídrido hiposulfuroso. Vamos, nomenclatura stock. ¿Alguien que me pueda ayudar? Nomenclatura stock. Ahí nos fijamos en la valencia del azufre. ¿Quién me dice? Es fácil esto. Buenas noches, óxido de azufre 2. Exacto, muy bien, Matius. Óxido de azufre 2 porque se fija en la valencia con la que tiene el azufre. Vamos, ¿quién me ayuda con la nomenclatura sistemática o UPAC? Vamos, ¿quién me dice nomenclatura sistemática? Monóxido de Vamos, ¿de qué elemento? azufre, debe de Exacto, ser. monóxido de azufre. Recordar que mono, esta clase de palabra, solo la anteponemos con el nombre de la función, ya no con el nombre del elemento. Por eso es monóxido de azufre. Perfecto. Ahora, he trabajado con la valencia más 2. Ahora voy a trabajar con la otra valencia. ¿Sí? Bueno, déjame borrar ese 2. Voy a trabajar con la otra valencia, es decir, voy a trabajar con la valencia 4, es decir, más 4 y menos 2. Intercambio valencias. El azufre se queda con el 2 del oxígeno y el oxígeno se queda con el 4 del azufre. ¿Ya? ¿Qué hago ahí? ¿Simplifico o ya no puedo simplificar? ¿Quién me dice? ¿Puedo simplificar? Exacto. Muy bien, Dome. Simplifico. Obviamente los dos son pares, obviamente hay mitades. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. ¿Sí? Vamos a ver qué nos escribieron. Exacto, muy bien, Matius. Muy bien. Queda la respuesta SO2. Recordar que el 1 no se pone en la química, es por eso que aquí se queda libre. SO2. ¿Cómo se llamaría? ¿Quién me dice las tres nomenclaturas químicas ahora de este compuesto que ahora hemos formado? ¿Quién me dice? Bueno, la nomenclatura sistemática quedaría dióxido de azufre. ¿No? Nomenclatura stock quedaría óxido de azufre
Déjame ver, espérenme un ratito. Y bueno, la nomenclatura tradicional quedaría anhídrido o sulfuroso. La stock no Exacto, estoy muy seguro. exacto. Anhídrido sulfuroso, como también lo dijo Dome. Y obviamente la stock te fijas simplemente en la valencia con que trabaja el azufre. ¿Cuál sería entonces, Matthews? Solo te fijas en esto nomás. Stock, óxido de azufre. Pero te falta algo más, Anaí. Algo más te falta añadir a ese nombre. ¿Qué te falta añadir ahí, Anaí? Dióxido de monoazufre. Bueno, Dome. Es dióxido, pero recuerda que el mono nunca se pone con el elemento. El mono solo va con la función. Dióxido de azufre. Perfecto, pero quiero el stock. Anaí, el stock. Monóxido de azufre. Recuerda que si dices monóxido, estás omitiendo al 2, porque aquí es dióxido. Mono es 1, di es 2. ¿Sí? Monóxido de azufre sería entonces, Anaí. Óxido de azufre 4. Perfecto. Muy bien, Dome. Esta es la estructura. Probablemente faltan los paréntesis que engloben a este número romano. ¿Sí? Óxido de azufre 4. Muy bien. Vamos a otro. Supongamos que ahora trabajo con la valencia, con la mayor valencia, que es el 6. Muy bien. Entonces, ahora trabajo con la mayor valencia, que es 6. Intercambio. Aquí me queda el 2 del oxígeno y acá me queda el 6 del azufre. Simplifico. ¿Cómo me quedaría? Vamos, muchachos, ¿cómo me quedaría este elemento ahora? Vamos a ver, tenemos respuestas. Muy bien. SO3. Perfecto, aquí ya tenemos al SO3. ¿Por qué? Porque la mitad de 2 es 1, la mitad de 6 es 3. ¿Ya? Y por ende que te queda SO3. SO3. Ahora, ¿quién me dice la nomenclatura del SO3? Tanto... Yo. Las Dale, tres. dale, dame. A ver, sería óxido sulfúrico, Exacto. sería óxido de azufre 6 y Sí. sería trióxido de azufre. Exacto, muy bien. Ahí estamos perfecto en las nomenclaturas. ¿Sí? Perfecto en las nomenclaturas. Y así se forman específicamente los óxidos no metálicos. Azufre, selenio y teluro con 2, 4 y 6. Y si hablamos de flúor, cloro, bromo y yodo, estamos hablando de 4 valencias, que es 1, 3, 5 y 7. Que obviamente era hiposo, oso, ico y perico, que eso lo habíamos repasado la clase anterior. Entonces, estos vendrían a ser los óxidos no metálicos. ¿Entendido? Ahora, tener en cuenta que no hay que confundir el agua con un óxido. Nada que ver. El agua no es un óxido, este componente es líquido y estos componentes de acá sí se oxidan, aunque son tipos de gases. Pero recuerda que el, el agua no se oxida porque es un líquido. Entonces, teniendo en cuenta eso, muchachos, vamos a pasar al siguiente nivel, por decirlo así. ¿Ya? Tenemos, una vez que entendemos los óxidos metálicos y los anhídridos o los óxidos no metálicos, veamos qué son los óxidos, perdón, qué son los óxidos salinos. ¿Sí? Vamos a ver qué son los óxidos salinos. ¿Quién me dice qué son óxidos salinos? ¿Quién recuerda de lo que yo había dicho qué son los óxidos salinos?
¿Alguien recuerda algo de lo que dije yo en la clase anterior de los óxidos salinos? Son los que son compuestos binarios. Sí, son compuestos binarios, pero ¿cómo se formaban, Dome? ¿Cómo se formaban estos muchachos? Era un metal más una metal. Un metal más un no metal. Ojo, si tú juntas un metal más un no metal, ¿dónde le dejas al oxígeno? Porque los óxidos se caracterizan por reaccionar con el oxígeno. Entonces, en la fórmula que tú propones, Dome, no vemos el oxígeno. Entonces ya nos pasamos a otra función. Vamos, Alex, Matthews, no sé si tú sepas, también tú, Anaí, Dome también. Vamos, óxidos salinos. Recuerden que había dicho yo la clase anterior de qué eran los óxidos salinos. Hubo una pregunta que te ponían la nomenclatura de los óxidos salinos. Y no sé por qué en los colegios, en algunos sí, en otros no enseñan los óxidos salinos. Yo no sé por qué, pero los óxidos salinos son una función inorgánica de la química inorgánica y son importantísimos. Ya me acordé que Dale. es un óxido, son dos óxidos de metal. Se suman los dos óxidos metálicos. Exacto. Muy bien, Dome. Los óxidos salinos vienen a ser dos óxidos, la suma de dos óxidos de la misma naturaleza. Ojo con eso. La suma de dos óxidos de la misma naturaleza. Y usted se va a preguntar, ¿y qué es de la misma naturaleza? Del mismo compuesto. Nosotros tenemos varios elementos químicos que se pueden sacar dos óxidos de ese elemento químico. Ejemplo, el hierro, ¿ya? Ejemplo, el hierro. ¿Por qué el hierro tiene dos óxidos? Porque tiene dos valencias. Más 2 y más 3. ¿Sí? Entonces, el hierro, tan solo que tenga dos valencias, es porque ya está formando dos óxidos metálicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Formar el óxido con la valencia más 2 y formar el óxido con la valencia más 3. Hagámoslo rápido. Entonces, Fe, este vendría a ser el óxido ferroso directamente. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene dos, el hierro tiene dos, se simplifican, queda 1, 1. Entonces, óxido ferroso. Armemos el óxido férrico, en donde intercambiamos valencias, en donde el hierro se queda con el 2 del oxígeno y el oxígeno se queda con el 3 del hierro, formado el óxido férrico, de una manera directa. ¿Sí? Entonces, tenemos óxido ferroso y tenemos óxido férrico. Una vez que tú tengas los dos óxidos identificados, procedes a sumarlos. ¿Sí? Como una suma común y corriente. Tienes un oxígeno acá arriba, más 3 oxígenos acá abajo, tienes 4 oxígenos. ¿Sí? Tienes un oxígeno arriba y dos oxígenos abajo. Perdón, un hierro arriba y dos hierros abajo. Entonces, un hierro más dos hierros, tienes 3 hierros. Y la respuesta te queda Fe3O4. ¿Que cómo se llama esto? Se llama un óxido salino ferroso férrico. Esta es la nomenclatura tradicional. Ojo, los óxidos salinos solo tienen una sola nomenclatura. No tienen nomenclatura stock, no tienen nomenclatura sistemática. Aunque nosotros sí podemos decir en la sistemática, podemos decir de tetraóxido de trihierro. Pero si ponemos tetraóxido, estamos hablando de una función óxido común y corriente cuando esta no es una función común y corriente, es un óxido salino, es decir, que forma sales. ¿Sí? Al oxidarse, producen sales. ¿Sí? Muy bien.
Entonces tenemos aquí que este se llama óxido salino ferroso férrico, ¿sí? Como ven, esta fórmula de aquí no se parece en nada al del óxido ferroso, ni tampoco al del óxido férrico. Es decir, esta fórmula es única que corresponde a la suma de dos óxidos de la misma naturaleza, hierro, hierro, y nos da óxidos salinos ferroso férrico, ¿sí? Sí está entendido cómo funcionan los óxidos salinos, ¿no es cierto? Está totalmente entendido. Muy bien, a ver. Hagamos un ejemplo. Ya, hagamos un ejemplo. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Y ustedes, muchachos, hagan con el óxido cuproso y cúprico. Vamos. Yo simplemente les escucharé o simplemente notaré lo que ustedes me dicen. Vamos. Hagan el óxido salino de cobre, por favor. Les espero. Vamos a ver, vamos a comprobar tu respuesta, Dome. Me dices que sería Cu3O2. Perfecto. Anaí me dice igual lo mismo, Cu3O2. Muy bien. Pero, Dome, hay una observación en el nombre que tú le pones a ese óxido. Hay que corregir. Ya, está muy bien la fórmula de Anaí. Está también bien tu fórmula, Dome, pero la nomenclatura, hay una observación ahí. Vamos, ¿quién corrige esa observación? ¿Alguien que quiera corregir esa nomenclatura que tenemos ahí? Porque la fórmula está bien. Perfecto, así tienes que ponerlo, pero tienes que fijarte en la nomenclatura de la menor valencia va primero y la nomenclatura de la mayor valencia va después. ¿Cómo sería entonces ahí? Ahí sí corrígelo con las observaciones que te dije. La nomenclatura de la menor valencia va primero y la nomenclatura de la mayor valencia va después. Ya teniendo esa observación, Dome, ¿cómo lo harías? Óxido salino cuproso cúprico, exacto. Muy bien, así se llaman. Sí, óxido salino cuproso cúprico. Ya. Hubo una pregunta en el EAS el año anterior, sí, una pregunta sobre esto. Bueno, no sé qué forma le haya tocado a las personas que ya hicieron, pero una forma hubo en donde preguntaron el siguiente óxido, ¿sí? ¿Qué nomenclatura tradicional tiene? Y obviamente si tú te ponías a ver, eran subíndices altos, que no se puede dar tanto en los óxidos. Entonces, veías las opciones, decía óxidos salinos, entonces ya sabes por dónde va la respuesta. Entonces, si te dicen óxidos salinos, porque ya tienes que sumar óxidos de cobre, ¿sí? Entonces, muy bien, qué es lo que hizo aquí Dome? ¿Qué es lo que hizo aquí Anaí? Simplemente sumar el óxido cuproso y el óxido cúprico para tener el óxido salino. Entonces, el óxido cuproso, recordar que el cobre tiene más 1, ¿sí? Más 1 y más 2.
¿Ya? Tenemos ahí el primero, que es el óxido cuproso. ¿Ya? Y después tenemos al óxido cúprico, que es así. Obviamente, cada quien intercambia sus valencias. 2, 2, se simplifican 1, 1. Sumamos 2 oxígenos y el cobre tendría 3. ¿Ya? Como ves, el cobre no tiene tantos subíndices en sus fórmulas, pero aquí tiene 3 y 2. Cuando tú veas bastantes subíndices en un óxido es porque puede ser un óxido salino. Y obviamente se llama óxido salino cuproso cúprico. Perfecto. Vamos a ver un último ejercicio para que este quede bien, bien cimentado los conocimientos. Tenemos, ¿cuál podría ser? Vamos, ¿cuál podría ser? El del níquel. Vamos, hagan el del níquel, por favor. Níquel. A ver, tenemos una respuesta de Matthew. Nos dice Ni3 o 4. ¿Ya? Vamos, ¿quién más me puede lanzar la respuesta? Vamos, ¿cuál sería la nomenclatura? ¿Cuál sería la nomenclatura? ¿Nadie con la nomenclatura? Vamos, pueden decirlo, no importa que se equivoquen, aquí estamos para corregir. ¿Cuál sería la nomenclatura de ese óxido salino? Anaí, observación en tu respuesta. Si me dices que es óxido de níquel 3, recuerda que estás trabajando con... A ver, ahí me estás poniendo el óxido, el segundo, el que está trabajando con la valencia más 3. Pero ¿cuál sería la de, precisamente, el de el del óxido salino? ¿Cuál serían ahí? Y tenemos Alex que dice óxido salino niqueloso niquélico. Matthews nos dice ya. Bueno, perfecto, ahí está lo que puso Matthews, el óxido niqueloso, NiO, más el óxido niquélico, que es Ni2 o 3, te sale como resultado Ni3 o 4. Óxido salino niqueloso niquélico, perfecto, muy bien, ¿sí? Muy bien. A ver, anotemos en la pizarra. Anaí, tú me estabas dando la nomenclatura del óxido niquélico, ¿sí? Muy bien.
Entonces, recordar, a ver, aquí está, a ver, aquí está. Recordar el óxido niqueloso, ¿no es cierto? Y el óxido niquélico. ¿Ya? Oh, espérate un momentito, espérate un momentito. ¿Sí? Perfecto. 1 y 2. A ver, aquí viene el 2. ¿Ya? Claro. Níquel tiene valencia. Níquel tiene valencia más 2 y más 3. Igual que el hierro. 2 y 1. 3 y 2. Sería, a ver. Un oxígeno más 3 oxígenos, oxígeno 4. Aquí está una corrección que no le vi a Matthews. Níquel 2 más níquel 2, níquel 4. Sí, muchachos. ¿Está entendido esa parte o no está entendido esa parte? A ver. Sí. Disculpa Aquí viene otro 2. Perdón. Me borré. Pensaba que era 1. Estoy con el cobre. Perdón, estoy con el cobre. Era 2 y 3. Sí, 2 y 3. Aquí se simplifica. Sí. Ruego las disculpas. Muy bien. Ahí sí estamos bien. Perdón. Me quedé enganchado en el cobre. Entonces aquí sí es 3. ¿No es cierto? 2 más 1, 3. Y ahí sí estamos bien. Sí, ahí estamos bien. Sí, ahí estamos bien. Muy bien. Perfecto. Claro, tiene el 2 del níquel, pasa el del oxígeno y el 2 del oxígeno pasa acá, se simplifican, obviamente, y queda 1 más 2, 3, 3, 4. Muy bien, ahí está perfecto. Disculpen me fui en sí. Perfecto. No, ahí sí, Machus, ahí sí, sí estabas tú bien, sí estabas tú bien. Yo me quedé concentrado en cobre más 1 más 2. Sí, me quedé en eso, en el cobre, con el níquel. Sí, 2 y 3. Entonces, Matius, sí estás bien, Matius. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahí está óxido salino. ¿Sí le pusieron la nomenclatura? Sí, aquí ¿quién le puso? Dome puso óxido salino niqueloso niquélico. Perfecto. Óxido salino niqueloso niquélico. Muy bien. Sí está entendido la parte de los óxidos, ¿no es cierto? Recordar que los óxidos salinos solo tienen una sola nomenclatura, que es la nomenclatura tradicional. ¿Alguna pregunta al respecto, muchachos, que tengan que decir? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, subamos a la siguiente función inorgánica. Muy bien. Vamos a la siguiente función inorgánica. Ya hemos visto todas las funciones que reaccionan con el oxígeno, que es los óxidos metálicos, los anhídridos y los óxidos salinos. Ahora vamos a ver la función inorgánica que particularmente se basa en juntar al oxígeno y al hidrógeno. No, pero antes de ver eso, primero vamos a ver cómo actúan los peróxidos. ¿Sí? Los peróxidos. Entonces, entre ellos vamos a ver que hay varios peróxidos. Recordar que actúan con un metal más un oxígeno gaseoso. Recordar eso. Todos los anteriores reaccionaban a un oxígeno molecular, un oxígeno como elemento único. Pero acá reaccionan como a un oxígeno, o sea, un metal a un oxígeno gaseoso. Ejemplo, un metal cualquiera, el litio, que tiene más 1, más oxígeno gaseoso con valencia
menos 2. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la fórmula de cuál se vienen a formar los peróxidos. ¿Perfecto? Muy bien. Ahí tenemos a los peróxidos, que es un metal más un oxígeno gaseoso con valencia menos 2. ¿Qué hacemos? Simplemente intercambiamos valencias. Viene acá. Y el otro viene acá. De la siguiente manera. Quedaría entonces litio se queda con el 2. Ojo, litio se queda con el 2 del oxígeno. Mientras que el oxígeno gaseoso, ¿sí? Mientras que el oxígeno gaseoso se queda con el 1 del litio. Mi pregunta, ¿he escrito bien o he escrito mal la fórmula?